Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. La Audiencia Nacional niega la posibilidad de que le concedan el indulto. Dice que no hay razones de justicia, equidad o conveniencia para ello. ¿Qué le parece? Pues la verdad es que yo respeto, como no puede ser de otra forma, ¿no?, cualquier decisión judicial. Ahora estoy completamente sorprendido. O sea, no entiendo cómo pueden alegar la Audiencia Nacional que hace falta que esté arrepentido, cuando es la propia familia de la víctima quien está pidiendo mi indulto, pero no como un perdón, sino como la única forma de hacer justicia, porque es que la familia de Osvaldo nunca me ha culpabilizado, siempre ha defendido mi inocencia y es más, ante esa misma Audiencia Nacional ha presentado una denuncia en la que pide que se establezcan las causas reales de la muerte de Osvaldo y en la que denuncia a las autoridades cubanas. Entonces, ¿cómo se puede arrepentir alguien que es inocente? Y dos, alguien a quien la familia de la víctima no le ha culpabilizado. Y luego que digan que hago vida normal. Pues bueno, yo tengo que llevar un grillete electrónico 24 horas al día, someterme a una serie de controles, que desde luego yo creo que eso no es tener una vida normal. Ahora nos cuenta cómo es esa vida. De todos modos, el indulto es algo que depende del Consejo de Ministros. Este informe desfavorable por parte de la Audiencia Nacional no tendría por qué querer decir nada. ¿Usted confía en que el Gobierno sí le conceda ese indulto? Pues mire, yo tengo bastante fe en que el Gobierno sí que va a concederme ese indulto. Como bien decías, depende de la mesa del Consejo de Ministros. La viuda de Osvaldo está en Madrid y el fin de semana pasado mi partido, el Partido Popular, le ha dado un premio en reconocimiento a la trayectoria de Osvaldo y en esa entrega de premio ella pudo hablar y volvió a reiterar que ella, como mujer de Osvaldo, como viuda de Osvaldo, no me culpabiliza, sabe que soy inocente y le ha pedido ella al Gobierno que me indulte. Yo creo que hemos visto muchos tipos de indultos a lo largo de los años. ¿Qué indulto hay más justificado que aquel que pide la familia de un fallecido hacia el supuesto culpable? Ya que usted lo ha mencionado, lo del grillete, ¿cómo es la vida con una pulsera electrónica en el tobillo? Pues la verdad es que no, desde luego que no es nada normal. Que nadie piense que es normal llevar 24 horas un grillete electrónico del siglo XXI, tener que estar en tu casa, fichar, tener un toque de queda y estar pendiente de revisiones, que no te pueda pasar nada, no tener ningún tipo de problema por si se empeora tu situación. La verdad es que, siendo inocente, ¿por qué tengo que llevar este grillete? Cuéntenos, ¿por qué fue usted a Cuba? Mire, yo fui a Cuba como han ido muchísimos jóvenes de cualquier partido político, no solo del Partido Popular, han ido periodistas, ha ido gente anónima. Y yo fui allí a ayudar a la oposición. En Cuba viven en una dictadura comunista en la que oprimen al pueblo. Yo fui a ayudar a las personas que luchan por la libertad de los cubanos, que quieren democracia para Cuba. Aquel 22 de julio de 2012, usted conducía un Hyundai de color azul, a soldado Jens Harold Modig, detrás Harold Cepero y Osvaldo Payá. ¿Qué ocurrió? A Osvaldo Payá siempre le perseguían, siempre estaba vigilado. Osvaldo Payá era muy peligroso para las autoridades cubanas. Osvaldo Payá era premio Sájarov y iba a ser candidato al premio Nobel. Desde luego que era la referencia de toda la oposición en Cuba. A Osvaldo no era la primera vez que le ocurría esto. Un mes antes de que yo llegara a Cuba, él conducía con su mujer y le embistieron también por la parte de detrás del vehículo. Y nunca se responsabilizó a nadie. Misteriosamente, pues, fue alguien que pasó y les dio un impacto y nunca se encontró al culpable. Cuando yo iba con Osvaldo y con Harold hacia Santiago de Cuba, nos iban siguiendo, nos iban atosigando. ¿Quién les seguía? La seguridad cubana. ¿Cómo sabe que eran ellos? Me lo dijo Osvaldo. En Cuba, por las placas, se sabe de qué tipo de coche es. Y Osvaldo me dijo que eran de la comunista, que era como ellos llamaban a la seguridad cubana. Este coche que nos iba siguiendo terminó colisionándonos, nos sacó de la carretera. Se relevaron diversos coches en la persecución y finalmente fue un Lada de color rojo quien embistió con ustedes. El Lada de color rojo fue un coche que nos siguió a lo largo de un trayecto del recorrido. Al final cambió por un coche más nuevo, de color azul, que era el que finalmente nos impactó. El momento en que el coche arremetió contra ustedes por detrás, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Les sacaron de la carretera? Nos sacaron de la carretera, perdí el control del vehículo y perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es cuando nos sacan de ese coche, a mí me sacan andando, sin ningún tipo de rasguño en la cara ni en los brazos, y me meten en un coche con puerta corredera. ¿En ese momento vio usted otros ocupantes del vehículo? Me metieron directamente, no vi a nadie. ¿No vio cadáveres en el suelo? Nadie. ¿Vio si su coche se había estrellado contra un árbol?
Me cuesta mucho creer que eso sea así, porque las autoridades cubanas han ido difundiendo una serie de fotografías que parecen cada una sacada en un momento diferente. Aseguran que su coche derrapó y colisionó contra un árbol. Bien, hemos visto la foto de ese árbol y si la tienen, por favor, pónganla en pantalla. ¿Usted cree que si el impacto es tan grande como las autoridades cubanas dicen, ese árbol no estaría torcido? ¿No estaría quebrado? ¿No tendría algún tipo de desperfecto? La verdad es que hay tantas cosas. Los golpes de los coches, en algunas fotografías, aparece más abollado, en otras menos. A veces los embellecedores están caídos, en otras está puesta. Pero bueno, que iban haciendo fotos según tocaban el vehículo. Estamos viendo justamente la imagen de ese vehículo, el Hyundai de color azul, con toda la parte posterior absolutamente destrozada. Ustedes vean en esa fotografía, están rotos los cristales. Si ese coche no tiene airbag, ¿cómo es posible que los ocupantes no tuviéramos algún tipo de corte facial, algún tipo de corte en la cabeza, en los brazos, algún tipo de lesión? Es increíble cómo de repente se destruye solo la parte trasera del vehículo. El estado en que queda el vehículo muestra claramente que los dos ocupantes de la parte posterior son los que fallecieron, los dos de la anterior efectivamente sufrirían poco daño. Y con ese golpe, el árbol con el que ese supuesto accidente no tendría que estar torcido por lo menos. Le sacan del vehículo y le meten en un vehículo con puertas correderas. ¿Qué recuerda El mismo usted? vehículo que sale en las fotografías que me llevaron al juicio. La verdad es que ese tipo de vehículos no lo hay en el interior de Cuba. O sea, en Cuba no hay una furgoneta con puertas correderas esperando en la mitad de la nada a llevar a un extranjero al hospital. Máxime cuando luego en el juicio dicen que no saben quién me lleva al hospital. Yo no creo que si alguien se encuentra un golpe, se encuentra a una persona herida y la lleva al hospital, no se identifique. Entre lo confuso que estaba usted por el golpe, ¿identifica a la persona que le lleva a ese vehículo, si No. es o no militar? No, no los identifico. Son dos personas los que me llevan, pero ya está. Cuando recobro el conocimiento en el hospital, lo primero que veo es una militar a mi izquierda que me toma declaración. Una vez que se ha ido, empiezo a preguntar a las enfermeras. Lógicamente les pregunto dónde está el resto. Si yo soy el primero en estar en el hospital, no tengo ninguna secuela grave, ningún golpe, ningún corte, lo que yo pienso es, joder, si yo soy el primero, el resto es que están en perfectas condiciones, lógicamente. Entonces le pregunto a las enfermeras y me empiezan diciendo que sí, que éramos 4 y que ahora venía el resto. Luego decían que éramos 3 y hasta que al final me dicen que solo íbamos 2 personas. ¿Cómo se enteró de que los otros 2 habían fallecido? Se le escapó a una de las enfermeras. No, nadie me lo notificó oficialmente. ¿Está usted convencido de que se trató de un asesinato orquestado por la seguridad cubana? Yo de lo que estoy convencido es que nos sacaron de la carretera, que no tuvimos un accidente como el que ellos dicen y que por las características de todo apunta a que esas 2 personas tenían que estar vivas. Claro que tenían que estar vivas. Y sobre todo, lo que más me da que pensar son todas las cosas extrañas que el régimen ha creado alrededor, ¿no? ¿Por qué 1 año y 2 meses después todavía no se le ha dado la autopsia de los fallecidos a las familias? ¿Qué se oculta en esa autopsia? ¿Por qué me hicieron grabar un vídeo autoinculpándome? Si había sido un accidente de tráfico, ¿por qué se militarizó el hospital? El mensaje que yo mando de socorro, estamos rodeados de militares. ¿Por qué estaban esos militares allí si había sido un accidente de tráfico? ¿Cómo le presionaron para que usted nos dijera la verdad acerca de lo que había ocurrido e incluso para grabar ese vídeo? Cuando yo estaba en la camilla del hospital, me rodearon militares, me estaban grabando con una handicam y ahí me abofetearon y me dijeron muy claro que era muy joven para quedarme allí y que yo vería qué quería hacer si no tienes opción, no tienes opción. Me vino una persona que se identificó como un perito de Cuba y me dijo esa versión extraña que yo además no entendía, de que caí por un terraplén. Nosotros en España cuando decimos caer por un terraplén es que caes a la cuneta y das vueltas. Ellos dicen caer en un terraplén el cambio de rasante. Me limité a hacer lo que me decían que tenía que hacer, no tenía otra. ¿Le sometieron a malos tratos físicos? Me dieron en aquella ocasión y bueno, estuve aislado, no tuve contacto con mi abogado hasta las 2 semanas o 3 semanas después, no podía llamar por teléfono, vi una vez al cónsul durante el tiempo que estuve en Bayamo. No, era imposible, era una situación límite, ¿Al cónsul o a las autoridades consulares o diplomáticas españolas que le visitaron tuvo ocasión de contarles la verdad? Cuando yo veía al cónsul que me visitaba, nunca estaba a solas con él.
siempre estaba con un teniente coronel de la seguridad del Estado. Era imposible, no podíamos, ni él ni yo, expresarnos libremente. ¿Cómo íbamos a decir algo delante de un militar uniformado? Ni tan siquiera pudieron cruzar un guiño de complicidad sabiendo sé lo que ha ocurrido aunque tengamos que hacer teatro. Lo sabía. ¿Y qué le dijeron las autoridades españolas que debía usted hacer? Colaborar. El régimen podía hacer conmigo lo que quisiera. Podía mantenerme en una cárcel cubana 40 años, podían hacer conmigo lo que quisieran. El objetivo era sacarme de allí y lo consiguieron. Le juzgaron, le condenaron a 4 años, le mandaron a Cienia el Dabó, la sede del Departamento Técnico Investigativo, uno de los calabozos más temidos de Cuba, sitos en La Habana. ¿Cuál fue su vida allí? Estaba aislado, me sacaban de la celda una vez cada 3 semanas. ¿Una vez cada 3 semanas? ¿No veía usted la luz del sol durante el día? En España, al peor criminal le sacan una vez al día. Al más malo, una vez al día. Que te saquen una vez cada 3 semanas es psicológicamente muy duro. Psicológicamente muy duro. Ellos querían que yo creyera que el gobierno me había abandonado, que mi partido me había abandonado y que estaba solo completamente. Y es una presión psicológica muy difícil de llevar, porque hay momentos en los que realmente lo crees. Entonces, en esos momentos es cuando pierdes la esperanza. ¿Cómo era su celda? La celda en la que yo estaba en Cienia el Dabó era una celda que llamaban la celda especial, que era mejor de cómo son las celdas cubanas, porque lógicamente a la gente que llevan allí, si luego cuentan cómo es realmente, pues sería un escándalo. Cometieron algunos errores y en la planta en la que yo estaba la vaciaron completamente. No había presos cubanos, pero en una de las ocasiones que pasé por el pasillo, que me llevaban a algún lugar, se dejaron una puerta abierta. Y ver una celda de donde meten a los cubanos, que el único delito que han cometido es pensar de forma diferente a la dictadura, es increíble. Yo, que no soy ancho de hombros, no podía pasar entre lo que es el muro que separa la letrina y las literas. ¿No tuvo ningún compañero? ¿No vio a ningún otro Tuve preso? un compañero que era... Yo creo que era de la seguridad de ellos. Era una persona que cuando llegué ahí me dijo que estaba 2 meses y cuando me fui seguía allí, no le habían acusado de nada y estaba tan tranquilo que en fin, yo le aseguro que no pasé 6 meses tranquilos. ¿Cuándo supo que finalmente la diplomacia española podría conseguir traerle a España para seguir cumpliendo su condena? El cónsul me iba informando de los progresos, ¿no? Conforme se iban reuniendo el canciller cubano y el ministro de Exteriores español en Naciones Unidas, la cumbre iberoamericana, se iban dando pasos y yo me convencí, pues yo al final no me lo creía. Yo me convencí de que eso iba a pasar a mediados de noviembre, cuando mis condiciones de vida empezaron a mejorar, empezaron a sacarme todos los días, empezaron a grabarme vídeos, a luego protegerse, supongo que hacerme un gran hermano para decir que yo allí estaba muy bien. A ellos les encanta la cosa esta de grabarte haciendo 1000 peripecias, pues yo creo que para un poco luego protegerse precisamente de esto, ¿no? De que yo en un hipotético caso decidiera superar el miedo y superar todas las circunstancias alrededor y hablar. ¿Algún oficial cubano, mirándole a los ojos, le dijo: sabemos que tu versión es la cierta, pero vas a tener que mentir y te forzamos a que lo hagas? Está claro. O sea, de hecho, antes de venirme, lo que me dijeron es que estuviera tranquilo, que no me iba a pasar nada mientras que no hablara. Eso me dijeron. ¿Por qué finalmente se decidió a hablar una vez estando aquí? Yo llegué a mi casa en enero. A últimos de enero pude dormir en ella. Tardé 1 mes y yo creo que es entendible. Para una persona de 26 años que ha estado 6 meses en las circunstancias en las que yo estuve, creo que es muy entendible que tuviera un tiempo para recomponerme, y hablé para el Washington Post. Al aniversario decidí hablar para El Mundo y no me arrepiento de haberlo hecho. Si acaso me arrepiento de no haber hablado antes. En cualquier caso, yo creo que era lo que moralmente debía hacer. Yo no soy finalista, yo no creo que haya ningún interés político, ningún interés económico, ningún interés más grande que hacer justicia con la familia de Osvaldo, con Harold y conmigo mismo. La verdad, no hay nada que pese más que la verdad, y todas las cosas que puedan ocurrir después de que haya hablado, pues las asumo.
pero he dicho la verdad, la familia sabe que estoy diciendo la verdad y mucha gente de mi partido y de mi gobierno también. Ángel Carromero, 4 o 6 meses en la cárcel cubana esperando el traslado a España por un crimen que no cometió. Resulta que fue víctima de un atentado de la seguridad cubana que causó la muerte del mayor opositor que existía en la isla, de Osvaldo Payá, acompañado por Harold Cepero. Todavía está pagando las consecuencias porque, a pesar de estar en España, resulta que ahora no le conceden el indulto. Son muchas las preguntas que todavía tenemos con él, seguramente muchas las que estamos recibiendo de todos ustedes. No dejen de mandarnos sus curiosidades. De inmediato pasamos a la mesa para seguir conversando con Ángel Carromero y que nos cuente sus experiencias en Cuba.